Hemos estado considerando lo que la palabra de Dios nos dice acerca de los diáconos, esos hombres que están para ayudar a la tarea del trabajo pastoral, en la predicación del Evangelio, y son una gran ayuda, un gran soporte en otras cuestiones que la iglesia tiene que también ser atendidas. Y el apóstol Pablo ya le dijo ahí a Timoteo, y es lo que hemos estado viendo, no solamente cómo tienen que ser los obispos, los ancianos, los pastores, sino que a partir del versículo 8 hasta el 13 los diáconos. Pero el versículo 10 dice que también estos, o sea los diáconos, sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Vamos a orar una vez más y pedirle al Señor que nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque la podemos leer en el transcurso de este día, la podemos cantar, podemos meditarla, podemos recordarla, memorizarla, Señor. Te damos gracias. Y Padre, en esta hora, al poder abrirla y meditar en estos textos, te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a poder hacerlo. Que nuestras vidas sean alentadas, nuestros corazones sean alentados, avivados por ti, Señor. Y Señor, que como haces siempre cada vez que abrimos tu palabra y nos reunimos en este tu día, también, Señor, siga llamando a salvación a muchos. Padre, gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu iglesia y gracias por este tiempo también. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas veces cuando estamos de viaje en algún lado, a veces con nuestra familia, nos gusta ir a visitar lugares al aire libre generalmente, pero los edificios que son tipo majestuosos así, como catedrales y esas cosas, me interesa muchas veces ingresar para ver su arquitectura, para ver cómo es por dentro, el mobiliario y eso. Hay mucha historia ahí, ¿no? Saquemos de lado lo que tal vez en esos lugares se habla o se predica. Pero cuando se entra a esos lugares, uno ve, a veces queda asombrado por la majestuosidad del edificio. Hace poco cuando estuvimos ahí en Pedroluro, enfrente, en Fortín Mercedes, creo que es, Fortín Mercedes era, hay una gran iglesia y que uno la ve de afuera y es un edificio viejo, pero cuando entra, tremendo. Es una arquitectura, los vitrales que tiene. Tuve la posibilidad de estar también, aparte que yo soy de La Plata y hincha de Estudiantes de La Plata, me jacto, permítame jactarme, por lo menos hasta que termine este torneo. Fuimos a la Catedral de La Plata, impresionante, ahí, y estuvimos en las estructuras, tremendo. Y cuando uno ve todo eso, ve la majestuosidad del edificio y ve los vitrales y ve las formas que hay, solamente encuentra que son cosas lindas para los ojos, pero no hay vida ahí adentro, no hay vida. Es un lugar frío, es un lugar donde inclusive cuando fuimos a esta parroquia ahí de Fortín Mercedes, se escuchó un grito de mi esposa porque vio muertos por todos lados. Y el eco, y habla, retumba por todos lados. No hay nada, no hay música. Y había un cajón de uno por ahí y otro santo muerto por otro lado. Todo muerto. Y cuando nosotros nos ponemos a ver y cuando ingresamos a considerar lo que es la iglesia del Señor, como Pablo le dice a Timoteo, cuando él le dice, acordate, Timoteo, que no es una iglesia muerta, es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces esto nos tiene que hacer pensar que la iglesia del Señor no es una iglesia muerta, sino que es una iglesia viva, donde está el Señor, donde vive el Señor, donde está su presencia, donde está Él paseándose en medio de la congregación. No es una iglesia que solamente tiene o puede llegar a tener una linda estructura, porque el punto central no está en los edificios, las paredes, los vitrales,
ni siquiera el cronograma que pueda llegar a tener la iglesia de interesante. Lo que a Dios le importa de la iglesia es cómo Él está siendo representado en este mundo. Lo que a Dios le importa de la iglesia es el carácter de la iglesia. Su carácter moral, no solamente el carácter moral, sino también el carácter espiritual de aquellos principalmente que lideran la iglesia y están pastoreando la iglesia del Señor y sirviendo la iglesia del Señor. Entonces, no estamos viendo las apariencias, sino lo que ahora la palabra de Dios nos dice es que nosotros veamos el carácter de las personas. Yo puedo tener pinta de ser un buen cristiano. Yo puedo venir acá con vestido, con saco, con corbata y caminar con una Biblia bajo el brazo y el que me pasa puede decir, ese seguro que es un evangélico, o como dicen, un canuto, seguro que va a la iglesia. Pero no conoce mi vida como soy. Puedo tener una buena apariencia, pero tal vez soy un desastre. Ni siquiera conozco a Cristo. Y cuando nosotros nos ponemos a ver, cuando nos habla el Señor a través de su palabra, nos está diciendo que los hombres de Dios que van a liderar su iglesia, la iglesia del Dios vivo, tienen que ser hombres con carácter. Hombres con carácter. Dice un autor, Alexander Strauch, una frase: lo que hace la diferencia en la iglesia local es un liderazgo piadoso. Piadoso. Si el liderazgo no está bien delante del Señor, toda la iglesia no va a estar bien. Y eso es sumamente importante, no solamente para aquellos que son llamados a pastorear la iglesia, que lo sepan, sino también para toda la iglesia. Porque dentro de la iglesia es donde hay que escoger hombres para una tarea específica. Así que esto tiene que ver para todos también. Y nos lleva a reflexionar cómo estoy viviendo mi cristianismo, cómo estoy siendo yo delante de los ojos del mundo, cómo estoy representando al mundo, cómo yo estoy mostrando a Cristo en el mundo. ¿Soy un hombre que estoy mostrando la gloria de Dios? ¿Soy una mujer que está mostrando cómo es el carácter de una mujer que Dios dice en su palabra delante del mundo, delante de mi familia, delante de la iglesia? Por eso en este último sermón de los oficiales de la iglesia nos vamos a centrar en los hombres con un carácter probado, porque si hay que escoger hombres para una tarea para la iglesia, sean ancianos o pastores o diáconos para una tarea, tienen que ser hombres que no solo se parezcan, sino que sean hombres. Hombres de carácter, hombres de integridad, hombres que muestren a Cristo y que sean semejantes a Cristo. Y ya entrando un poco más en tema y a través de esta serie de mensajes que hoy llega a su fin, examinamos los requisitos del carácter de los diáconos. ¿Se acuerdan ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 9? Vamos a darle un repaso ahí. Dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, dice la Biblia de las Américas, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos son los requisitos, pero estos solamente son palabras vacías, como esas iglesias que tienen esa estructura preciosa, si no examinamos, como dice el versículo 10, si no ponemos a prueba si verdaderamente estos hombres cumplen con esas características. Y por eso ahí está el versículo 10, porque el versículo 10 nos habla de examinar la aptitud del candidato para ocupar el cargo. Son palabras que dice el apóstol Pablo, pero hay que ver si el hombre que va a ocupar ese cargo las cumple efectivamente. Y entonces, como hemos observado también el origen de esta institución y el cargo de los diáconos, lo refiere Lucas en Hechos capítulo 6, versículo 3,
cuando tienen que elegir hombres para una labor específica, pero no dice escojan hombres que tengan el tiempo para ocuparse de estas mujeres o de este problema que había. No dice de hombres que tengan, no sé, que tengan plata para moverse para todos lados o que tengan una apariencia de que son hombres bien vestidos. No, les da características también. Estos hombres tienen que ser de esta manera y tienen que tener un carácter específico. Por eso no podemos pasar por alto esto, porque si queremos ser una iglesia bíblica, tenemos que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros tenemos que escoger hombres, nosotros lo vamos a hacer con la condición de mirar las Escrituras. Por eso lo principal de la iglesia es sola Escritura, solamente la palabra de Dios. Todo comienza ahí. Yo no puedo inventar nada. Yo no puedo traer algo y decir, bueno, yo creo, tengo este pensamiento y lo voy a adaptar a lo que dice la palabra de Dios. A ver si hay un versículo que respalde esto. No lo puedo hacer. Yo primero tengo que poner mis ojos en la palabra de Dios y ver lo que dice la palabra de Dios y adaptarme a lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando surgen las quejas, como estaba pasando en Hechos capítulo 6, nosotros, o los problemas, lo que tenemos que hacer es tratarlo inmediatamente. Es como lo hemos estado viendo. Y si nosotros tenemos que tratar la queja, y en este caso en Hechos capítulo 6 era la queja de los griegos contra los hebreos, porque no se tenía en cuenta a sus viudas en el servicio de los pobres, y los apóstoles se excusan con una buena razón. Ellos dicen, hay mucha gente que está siendo bautizada, se ha conocido el Evangelio de la gracia del Señor. Estamos ocupados con ellos, predicándole la palabra de Dios, enseñándole la doctrina de Jesús. Pero no podemos atender estas cuestiones porque le quitamos tiempo a la palabra de Dios y a la oración. Entonces ellos necesitan esa ayuda y va a ser una buena ayuda para que ellos no tengan que estar administrando el dinero, sean ellos que tengan que ver a ver qué necesita la hermanita tal para ir a atenderla o ir a la casa de la hermanita tal para atenderla. Necesitamos que haya otros hombres. Pero por la necesidad que hay, no queremos ser apresurados. Ellos le dicen a la iglesia, escojan ustedes, de entre ustedes que se conocen, hombres que tengan estas características. Y eso, fíjense qué importante que es la iglesia, ¿no es cierto? Cómo nosotros tenemos que estar atentos. Nosotros tenemos que estar atentos de ver cómo es cada hombre, porque tal vez vamos a estar necesitando en alguna oportunidad a alguien que se ocupe de una tarea. Y entonces estos hombres ya tienen que tener estas características. No es algo que, bueno, estamos necesitando cubrir una necesidad. Prepárense, hombres, porque vamos a llamar. Y entonces empiezan los hombres, bueno, ahora sí, voy a empezar a leer la Biblia, a ver, voy a empezar a ser un buen esposo, un buen padre, a ver, no, eso ya tiene que estar, ya es algo natural, ya son hombres que están viviendo de esa manera. Solamente lo que tiene que hacer la iglesia es darse vuelta y mirar a los costados y decir, sí, no hay problema, acá yo creo que ahí veo un hombre, ahí hay uno, allá creo que hay otro, ese puede, allá hay otro. Entonces ya la iglesia sabe que hay hombres con esas características, porque las tienen que tener todos. Pero a su vez es interesante porque acá la misión de los diáconos en tiempo de los apóstoles, y como debemos tenerlos conforme al ejemplo de la iglesia primitiva, pide que la iglesia se escojan 7 hombres de buena reputación. En ese tiempo se necesitaba esa cantidad de hombres, no quiere decir que tienen que ser 7. Cada vez que la iglesia tiene que elegir diáconos, 7. No. Es de acuerdo a la dificultad que hay. Entonces, si tenemos que pensar hoy, si hay un problema que atender, capaz que escojamos a un diácono, porque uno solo ya va a solucionar ese problema. No necesitamos más. Y está bien. O tal vez decimos 2. Pero tal vez hay un problema más grande o algo que atender más grande, entonces sí decimos, bueno, necesitamos 5 o 6 diáconos por lo menos. Entonces el número va variando. En este caso necesitaban 7 hombres, pero dice de buena reputación para que se hagan cargo de esto. Por lo tanto, el mensaje de hoy
va a ser en torno a la elección de los diáconos para la iglesia. Y yo creo que cuando nosotros tenemos que prestar atención de elegir hombres que van a trabajar para el servicio de la iglesia en este oficio sagrado, y recordemos que la iglesia, según las Escrituras, la iglesia tiene dos oficios: el anciano pastor y los diáconos. No hay más. Lo hemos estado viendo a lo largo de cuando hemos estado viendo este tiempo los oficiales de la iglesia. Y si estamos sobre los diáconos y hay que elegir en algún momento hombres, necesitamos verlo bajo estos dos encabezados: el carácter probado o examinado y el carácter aprobado. Así que vamos a ir en torno a estos dos puntos hoy. Un hombre con un carácter probado o examinado y un hombre con un carácter aprobado. ¿Qué es lo que nos dice el texto de estos hombres que están sirviendo a la iglesia y aliviando el trabajo de los pastores? Versículo 9. Miren, lo voy a leer creo que esta versión no la anoté, pero creo que es la NTV. Si no es la NTV, la Dios habla hoy. Dice así: primero hay que ponerlos a prueba y entonces, si no hay nada en su contra, podrán servir a la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciéndoles. En primer lugar, tienen que ser examinados. En primer lugar, no puede ocupar el cargo un hombre hasta que no haya sido probado y luego aprobado. Nosotros no podemos hacer que poner a alguien para ver si funciona. No es así. No está diciendo esto Pablo cuando dice que tiene que ser probado. No está diciendo, bueno, el hermanito fulanito de tal vez puede ser diácono. Probémoslo como diácono y si andan las cosas mal, no lo elegimos. No está diciendo eso. Está diciendo, tiene que ser un hombre con un carácter probado antes de que ejerza la función y la tarea que se lo manda que haga. Atender a las viudas, atender a los pobres, atender a los huérfanos. Entonces, Pablo en el versículo 8 es interesante porque ahí también utiliza la misma palabra que el versículo 10. Noten que dice, de la misma manera, también los diáconos. O utiliza esa palabra, también los diáconos. Y en el versículo 10 repite de otra manera, que también estos, dice. Ahora, el primer también ahí, el primer también dice cómo deben ser. El primer también dice, de la misma manera también los diáconos deben ser. Pero el segundo también dice, también deben ser puestos a prueba. O sea, el primer también del versículo 8 dice cómo deben ser. Pero el segundo también no lo podemos pasar por alto porque sacaríamos el pensamiento del apóstol Pablo. Tenemos que ver que dice que también estos, y nos pone de sobreaviso ahí que es algo diferente, pero esencial, a los requisitos que él ya viene enumerando. Entonces, los diáconos tienen que ser puestos a prueba para ejercer el diaconado, pero no se olviden que vienen los versículos 8 y 9, donde dice el carácter de estos hombres. Entonces no lo podemos pasar por alto. Tienen que ser hombres con estas características, los que tenemos que estar viendo. Lo dice claramente ahí la palabra del Señor. Y noten que los requisitos que dice ahí son de carácter. Son de carácter. Y no solamente eso, Pablo está repitiendo algo que dijo cuando empezó el capítulo 3 acerca de los obispos, que también tienen que ser puestos a prueba. Los obispos o pastores, en este caso nosotros, por supuesto, tenemos pastores, la iglesia tiene que tener pastores, tienen que ser puestos a prueba antes de que ejerzan el pastorado. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en la librería cristiana, en una librería que vende libros evangélicos, venía alguno y me decía,
¿Vende credencial de pastor? ¿Y cómo credencial de pastor? O sea, no se vende, ni un seminario te da credencial, o por lo menos un seminario serio, no te da credencial de pastor. El que te dice que podés ser un pastor es la iglesia. No solamente el don que el Señor te da, esa capacidad que Dios le da a ciertos hombres para que estén pastoreando la iglesia del Señor. Y lo confirma la iglesia si verdaderamente son aptos o no. Esa es la cuestión, es lo que dice la palabra de Dios. Cuando los obispos o pastores que se están nombrando acá no se nombraron todavía, sino que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, vas a necesitar hombres para que te ayuden en esta tarea, pero estos hombres tienen que tener estas características. Y cuando elijas diáconos, acordate que también tienen que tener estas características. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Los diáconos deben ser probados de la misma manera que los obispos, según ahí en el versículo 1 al 7 del capítulo 3, porque dice estos también, que se refiere a los ancianos mencionados. Pero tienen que ser sometidos a prueba primero. Y si no hay nada en contra de ellos, entonces sí pueden ejercer el diaconado. Tanto el carácter de los ancianos como el de los diáconos debe ser probado. Y es un error pensar que el anciano debe ser puesto a prueba y el diácono no, porque no es tan importante. Bueno, el pastor sí, porque el pastor nos va a pastorear, me va a aconsejar, me va a predicar todos los domingos. Por supuesto que tiene que ser puesto a prueba. El diácono no, el diácono si tiene que cumplir un oficio o algún servicio que nadie lo ve o que muy pocos lo van a ver. Pero sin embargo la palabra de Dios dice todo lo contrario. No, son hombres que también tienen que tener un carácter. Porque no es algo secundario menor, es algo importante para la iglesia. Una iglesia bíblica, una iglesia que quiere madurar y crecer, tiene que tener pastores y diáconos. Yo le pido al Señor que nosotros oremos, que el Señor levante de esta congregación hombres que sean ancianos de la iglesia. Tenemos que orar, porque tiene que haber una pluralidad de pastores, pero también de diáconos, para servir, para estar en distintas cuestiones que van a ser amortiguadores, como veíamos de los pastores. Y claro que es importante, porque en el carácter, miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 24 y 25. Primera de Timoteo 5, dice, esperen que estoy acá. Cinco 24. Acá está. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Entonces, quiere decir que estos hombres que van a ser examinados, se van a ver las obras que ellos tienen. Se van a ver si son aptos o no. Se van a ver si son hombres íntegros o no. Si son hombres irreprensibles o no. Se van a ver si tienen un buen carácter o no. Porque Pablo también lo está diciendo ahí más adelante. Esta es la obra de todos los hombres, no de los que se van a elegir, sino que todas las obras se hacen evidentes. Y esto es sumamente importante porque nos revela que sí deben ser puestos a prueba, según nos revela este texto también de 1 de Timoteo 5, 24 y 25. Pero esto denota que la iglesia deberá esforzarse por considerar esto y no ser indulgente. Examinar la aptitud. Acá yo no puedo decir, bueno, que lo elija el pastor, los diáconos. Yo vengo acá y hago
El diácono que vos elijas va a estar bien. Yo confío plenamente en vos. O confío plenamente en los hombres que están liderando la iglesia o son parte de tomas de decisiones. Entonces, háganlo. Nosotros estamos confiados. No. La iglesia es responsable de elegir a sus pastores y a sus diáconos. Porque al fin de cuentas se está pastoreando a ustedes y se los va a servir a ustedes. Y si escoge la iglesia a alguien que no tenga estas características, va a tener un problema. Va a tener un problema. Puede ser que se elija a hombres con estas características, como ha solido pasar, porque la palabra de Dios habla de dos hombres que se apartaron tras Satanás, como Pablo dijo, eran hombres que habían empezado bien, pero ellos después se desviaron. Los habían elegido bien, pero se desviaron. Pero nosotros vamos a hacer lo correcto. Tenemos que hacer lo correcto. Y entonces pasemos a nuestro segundo encabezado con esta pregunta. ¿Cómo es el proceso de prueba? ¿Cómo se los prueba a estos hombres? Porque la verdad, no dice nada la palabra de Dios cómo se los pone a prueba. Lo que nos dice es que sean puestos a prueba. ¿Y cómo se los pone a prueba? ¿Se los trae a vivir a la casa del pastor? No sé. O un ratito, una semana en la casa de cada uno, a ver cómo son. A ver cuánto comen, cómo descansan, cómo se visten. La forma que lo dice sean sometidos a prueba, hace perspectiva en estar viendo todo lo que se viene hablando. Lo que está diciendo es, no olvidemos todo lo que se viene hablando de los requisitos de estos hombres y que sean puestos a prueba de acuerdo a lo que se vienen hablando. Esto no es como cuando vamos a llevar a los chicos a jugar al fútbol. Che, probá al nene, a ver, vamos a ver cómo anda, dale. No, un patadura, no. O sea, no es de esa manera. Sino que tienen que tener ciertas características estos hombres que van a servir a la iglesia del Señor. Porque cuando nosotros vemos ahí, cuando dice sean sometidos a prueba, no está hablando de que son hombres que se autoproclaman o se autoeligen. Tampoco. Che, yo puedo ser un buen diácono, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste cómo dice? ¿Viste cómo barro? No se está autoexaltando, sino que estamos viendo que ese hombre puede y puede servir para una función de lo que la iglesia necesita para algo específico que está sucediendo. Entonces lo ve, se ve. ¿No le ha pasado estar, o no sé, por ahí a veces a los chicos le pasa? Bueno, voy a poner un ejemplo más cercano. A mi suegro, a mi querido suegro. Le encantaba andar por el campo juntando flechas. Tiene una colección de flechas en la casa. Y entonces una vez le preguntamos, no me acuerdo, Juan, ¿cómo haces para ver las flechas esas chiquitas en medio de un yuyal o de arena? Y voy con un palito, así, encontré una. Y ya los ojos ya los tiene ahí para ver lo que quiere encontrar y lo que está buscando. Ya como que inclusive la agudeza que tiene naturalmente, sabía hasta tal vez en los lugares donde tal vez podía encontrar esas cosas. Bueno, la iglesia del Señor de la misma manera está mirando a ver, con esa agudeza que dice la palabra de Dios, dónde encontrar hombres con estas características, y los está observando, los está viendo. Y tal vez puede ser un buen potencial para un diácono este hermano, o el Señor le ha dado el don y tiene una facilidad para enseñar la palabra de Dios, la gente lo quiere escuchar, le gusta escucharlo, y tal vez puede ser un maestro, puede ser un pastor, pero es la iglesia que está buscando. No es que estamos probando, y esto es lo que Pablo está diciendo acá, pero ahora la frase sometidos a prueba viene de la palabra griega que es diacomazo. Y dice un autor que en diacomasein, que también es un derivado de la palabra, se encuentra la noción de probar una cosa para saber si vale la pena ser recibida o no. Es probar una cosa y si vale la pena que yo la pueda abrazar, la pueda recibir
o no, o la tenga que desechar. Entonces nosotros no podemos estar probando, porque cuando utiliza también Pablo esta palabra griega diacomazo, diacomasei, en la antigua Grecia, cuando alguien quería ocupar un puesto público, se probaban las credenciales de ese hombre para ver si lo podía ocupar, si era apto o no. Y lo que se hacía era eso, era sometido a prueba. Un funcionario público era sometido a prueba. Nos pasa a nosotros cuando hay elecciones, ¿no? Gobernantes, presidentes, como que se venden todo lo que ellos son y uno quiere ver si verdaderamente son así. Y la mayoría de las veces y muchas veces después nos sentimos engañados, ¿no? Porque si dijo una cosa en campaña, parecía un hombre así correcto y ahora es un tirano. Y nosotros no queremos hacer lo mismo en la iglesia. Y en nuestro contexto actual significa encaminar a alguien para el diaconado. O sea, la idea es que otros examinan, escudriñan y evalúan el carácter o personalidad del diácono en perspectiva. ¿Qué quiere decir en perspectiva? Mirando los requisitos que la palabra de Dios dice que tiene que tener este hombre para este puesto y para este oficio. Imagínense ustedes un médico. Ustedes van al doctor, ¿no? Y hacerse atender, doctor, me duele acá, me duele la garganta, no sé, tengo, y me duele y me baja acá, tengo un dolor acá. Y el médico le dice, mire, yo sé lo que usted tiene, pero acá tengo mi aprendiz. Este muchacho, te presento acá, a Juancito. Es mecánico, pero le gusta ser médico, le encantaría ser médico. Y él mira en Netflix todas las historias de médicos, ve en YouTube, así que él te va a atender, él te va a operar. ¿Qué dirían ustedes? No, yo quiero un médico con un título, que haya ido a la universidad, que haya estudiado, que haya hecho alguna prueba. No le vamos a dar el bisturí para que alguien que tiene el deseo de ser médico, como un niño, ¿no? Yo cuando seas grande, ¿qué vas a hacer? Médico. Y no le vamos a dar un bisturí, no le vamos a decir que nos recete. No, tiene que crecer, madurar. Bueno, ¿por qué nosotros hacemos eso con estas cosas? ¿Por qué la iglesia hace esto con estas cosas? Cuando se trata de algo tan importante que es las almas de las personas, el glorioso evangelio de Jesucristo, ponemos aprendices a pastorear la iglesia y a que sean diáconos, porque tienen ganas de hacerlo. Es algo serio. Tienen que ser hombres aprobados, tienen que ser hombres con un carácter. No le puedo dar este cargo, este oficio a alguien que tiene ganas de hacerlo solamente. ¿Cómo se debe examinar a un diácono en perspectiva? Bueno, nosotros ahí tenemos la luz de los requisitos en 1 Timoteo capítulo 3 del 2 al 12, tanto de los obispos, de los ancianos como de los diáconos, antes que puedan asumir un cargo. Pero el Nuevo Testamento no dice específicamente cómo hacerlo. Y esto, hermanos, a mí me parece maravilloso que no esté. Y uno dirá, ¿por qué? Cuanto más información tengamos, mejor. Es que ahí está lo glorioso de que el Señor haya derramado el Espíritu Santo sobre sus hijos y haya puesto a la iglesia, dotado a la iglesia de que consulten a Dios y que vean y que oren y que miren la palabra para ver si ese hombre es aprobado o no. Y lo vamos a encontrar en distintas partes de la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros hacemos que no dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si quiero estudiar más las Escrituras, tal vez me anoto en un seminario. ¿Es correcto? ¿Es bueno? Claro que es bueno. Pero no lo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque no hay una regulación, pero entendemos que hay otros requisitos que el Señor me dice que yo tengo que prepararme en las Escrituras para ser un buen predicador. Yo tengo que ser una herramienta útil para poder exponer la palabra del Señor. ¿Y quién me va a ayudar? Esto me va a dar una mano, me va a ayudar, entonces lo hago porque estoy cumpliendo la voluntad del Señor.
O en la palabra de Dios no dice que hay escuela dominical, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con las iglesias que tienen escuela dominical? ¿Son antibíblicas? Claro que no. Pero entiende la iglesia que tal vez hay niños, inclusive niños que vienen sin sus padres a la iglesia, que necesita que se les predique el evangelio, entonces le dan un lugar, le dan un espacio para que lo hagan. Y está bien. Se puso de acuerdo la iglesia, oraron, pidieron consejo y lo hacen. Pero la tarea principal, la Escritura dice de quién es, del padre y de la madre. La instrucción, el consejo, la guía. Lo dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros de la misma manera llegamos acá, no nos dice cómo los diáconos tienen que ser sometidos a prueba. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver. En la historia de la iglesia, en la historia reformada, iban cambiando las variantes de cómo se iban siendo puestos a prueba. Por ejemplo, hay iglesias en la Reforma Protestante que cuando había una necesidad se miraba a los hombres que podían ayudar en el cargo y automáticamente se los nombraba diáconos. Y andaban bien. Y crecía la iglesia. O sea, se iba creciendo sanamente. Pero había otras iglesias que decían, no, tienen que ser puestos a prueba 5 años. Bueno, de acá 5 años, una viuda que necesitaba ayuda, tal vez se murió, ¿no? Qué sé yo, en mucho tiempo. Entonces esto no está en la palabra. Solamente lo que tenemos es esta información general para que nosotros lo podamos poner en perspectiva. La ausencia de reglamentos detallados y códigos legales en el Nuevo Testamento es también una expresión práctica de la gloriosa libertad a la que ha sido llevado el cristiano. No nos tenemos que olvidar que el Señor nos ha llamado a libertad. Porque la iglesia, no sé, del pastor Sugel Michelén tiene 9 pastores, ¿tenemos que tener 9 pastores? No. Cada iglesia es independiente, es particular, cada iglesia sabe sus necesidades. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. El versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dependemos del Espíritu del Dios viviente siempre en los contextos de estar dentro de la palabra de Dios. Dependemos del Espíritu del Dios viviente siempre mirando lo que dice la palabra de Dios. Y así es como tenemos que tomar las decisiones como iglesia. No podemos ser unos arrebatados en tomar decisiones. No podemos ser como cristianos, no podemos tomar decisiones apresuradas porque recordemos, hermanos, lo que al principio les hacía mención de lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces yo no puedo ser un impulsivo al estar hablando de la iglesia del Señor. No lo puedo ser. Hacelo en otras cosas. Sea un impulsivo jugando a la pelota, lo que sea. Pero en la iglesia no. La iglesia, el Señor ya puso el delineamiento de la iglesia. El Señor ya puso cómo la iglesia tiene que ser, los oficiales que la iglesia tiene que tener. No puedo inventar otros cargos. Por eso, como les decía el domingo anterior, me llama muchísimo la atención que se desvíe, que nos hayamos desviado tanto que ahora inventamos cargos y puestos en las iglesias que no están en las Escrituras. Pero esto lo digo con respecto al gobierno de la iglesia. Que una mujer sea puesta como pastora con autoridad es ir totalmente en contra de la palabra de Dios. Y va a traer daño a la iglesia. Va a traer daño a la iglesia.
Porque no es algo, Dios va a bendecir su palabra, no va a bendecir mi idea. Dios no va a bendecir mi psicología. Dios va a bendecir su palabra. Lo que Él dijo, Él va a hacer, no otra cosa. Y si yo quiero hacer lo que Dios dice, tengo que mirar su palabra. Y acá lo que tenemos en el versículo 10, los requisitos específicos que nos dice la Escritura son: 1, el diácono en perspectiva cumpla todos los requisitos bíblicos. Tiene que ser un hombre así. 2, el diácono en perspectiva sea examinado en cuanto a dichos requisitos. Y 3, ningún diácono sea nombrado para el cargo de una manera apresurada o descuidada. No se puede hacer. ¿Y dónde Pablo lo dice eso? En el capítulo 5, versículo 22. No impongas las manos con ligereza. No impongas las manos con ligereza, dice, sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre de pecado. Ojo, cómo nosotros tomamos las decisiones y a quién nosotros ponemos en los cargos para la iglesia. Es sumamente importante. Y aunque los procedimientos detallados se dejan a consideración de la iglesia local y de sus pastores, ciertos elementos generales y claves deben formar parte de cualquier prueba o proceso de confirmación. Y dentro de la examinación, ese mismo proceso debe ser dirigido por los ancianos. Por los ancianos. ¿Por qué? Porque es el que tiene que rendir cuenta por la iglesia del Señor. Es el que finalmente va a imponer las manos sobre ese hombre para hacer la tarea que tenga que hacer. Pero en aquel día el Señor va a llamar a esos pastores para que rindan cuenta de su esposa. ¿Qué hizo con su esposa? ¿Qué hizo con su novia mientras estuvo pastoreándola? Entonces es una gran responsabilidad de los ancianos, de los pastores. Por definición, los obispos deben supervisar la dirección de la iglesia. Y ahí en 1 Timoteo 5:17, los ancianos, esperen que lo busco acá, versículo 17 de 1 Timoteo 5, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pero noten lo principio, los ancianos que enseñan bien, que hacen bien su tarea. Los ancianos son aquellos que dirigen los asuntos de la iglesia. La palabra dirige es la palabra proistemi, que significa liderar, dirigir, manejar, supervisar algo o a alguien. Y en este caso, la iglesia del Señor. Vigilar. Y el compromiso de los pastores es ese. Pero también es el compromiso de la iglesia. Porque la iglesia no está quieta. La iglesia está activamente involucrada. Si yo hoy le estoy diciendo, hermanos, oremos para que el Señor levante pastores de esta iglesia, ¿cuál es el mensaje indirectamente que yo les estoy dando? Es que ustedes tienen que estar atentos para ver si hay hombres para esa tarea. Pero recordemos, no pueden ser cualquier hombres, tienen que tener estas características. Dice las reglas que Dios dice cómo tienen que ser los pastores. Cuando nosotros lo vemos ahí que dice que tienen que escoger, anteriormente, versículos 8 y 9 nos dice las características. Yo puedo ver que un hombre tiene esas características, ¿no es cierto? Y yo estoy seguro que ese hombre va a ocupar el cargo correctamente. Entonces, como yo tengo esa seguridad y yo sé que lo va a ocupar correctamente siendo el pastor, yo agarro y digo, hermanos, a partir de ahora, fulanito de tal es diácono de la iglesia. ¿Yo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y por qué lo estoy haciendo mal? Yo soy el pastor, yo aparte veo las características, estoy viendo, es un hombre correcto. ¿En qué estoy haciendo mal? Y respondieron bien que lo estoy haciendo mal. Porque esto es responsabilidad también de la iglesia de escoger.
Esto es, el pastor por un lado tiene la gran responsabilidad, lo ve, dice ok, pero vamos a consultar a la iglesia porque tal vez hay algo que yo no estoy viendo. Tal vez hay algo que ese hermano a mí me está ocultando y hay otros que saben cómo es. Y lo conocen un poquito más. Por eso hay que consultar. Por eso esto trabajamos en conjunto. Tanto los pastores, los ancianos van a trabajar en conjunto con la iglesia. Y más cuando se trata de estas cuestiones, de escoger a sus oficiales. No nos olvidemos, hermanos, que las reglas de Dios gobiernan la casa de Dios. Las reglas de Dios gobiernan la casa de Dios. No las gobierna un hombre, el hombre nos pone las reglas las pone Dios. Si hay alguien que viene y dice, acá se hace lo que yo digo, vayamos, no, salgan corriendo. Nosotros hacemos lo que Dios dice, porque las reglas las pone Dios y el que gobierna bajo esas reglas es Dios. Ahora noten ahí que dice carácter aprobado. Bueno, una de las características, ¿no? La regla para aprobar a un diácono es que sea encontrado irreprensible, libre de alguna acusación, que sea irreprensible. Lo que quiere decir que no esté acusado, lo que a su vez significa que el carácter y la conducta de tal persona, aún bajo la censura formal, esté libre de la acusación justificable. Los requisitos están puestos ahí. 1 Timoteo capítulo 3 del 8 al 12. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y que no se haya encontrado algo en contra suya. Pero es importante darse cuenta que eso no significa que el candidato tenga fallas o imperfecciones. Porque todos tenemos fallas, ¿o no? Todos. No está hablando de sin falla e imperfecciones. Lo que nos está diciendo acá es que ser irreprensible tiene que ver únicamente con las características personales que se deben poseer para desempeñar el cargo. Que vos tenés que ver estas características. Si encuadra con estas características, es alguien que es irreprensible, que lo podés elegir. No hay acusación. No se lo está acusando de cosas que está faltando de acuerdo a las características que tiene que tener. Porque yo tengo que ver que puedo llegar a tener fallas. Bueno, pero ese hermano, no sé, tal vez a veces se olvida cosas. O a veces, no sé, no es muy despierto. Bueno, es algo que eso no significa ser irreprensible. No, o ese hermano es alguien que en otro tiempo era un ladrón y era alguien que hizo mucho mal. Pero ese hermano se arrepintió y tal vez repuso todo lo que hizo. Y ahora está vestido con la justicia de Cristo. Entonces eso es muy importante, porque es igual que nosotros. Si no, ninguno podría estar a cargo de nada. Ni siquiera el apóstol Pablo podría estar escribiendo lo que escribió, siendo él como fue. No olvidemos que la justicia de Cristo nos ha vestido, que la justicia de Cristo es la que nosotros hemos sido vestidos con esa justicia y las cosas viejas pasaron y el Señor hace todas las cosas nuevas. Pero por consiguiente el diácono calificado es aquella persona digna de respeto, veraz, autocontrolada en el uso del alcohol, como dicen los requisitos, que vive una vida cristiana consistente y que es un fiel esposo y un fiel padre. Si cuadra con todo eso, puede ser un hombre que puede ocupar ese cargo. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor en su palabra. No olvidemos algo muy importante. La evolución para saber si un diácono es apto para el cargo debe ser 3 cosas. A conciencia, pacientemente y bíblicamente. A conciencia, pacientemente y bíblicamente. No queremos apurarnos por tener que cubrir algo o hacer algo
y como decimos, metemos la pata. Veamos que verdaderamente esa persona cumple todo lo que dice la Escritura. Y la palabra, yo me salté una palabra que dice primero, en el versículo 10 de capítulo 3, que también estos sean sometidos a prueba primero. Lo que está diciendo acá es que hay un orden para hacer las cosas. Es un orden. Por eso no podemos saltear la palabra primero, porque los está diciendo la palabra de Dios, que lo primero que tenés que hacer, lo primero que la iglesia tiene que hacer, es que sea puesto a prueba. No nos salteemos este paso. No podemos elegirlo y después vemos a ver si anda, como dijimos, sino que esto es principal. Y este es el primer paso. Hay pasos para hacer. Estos sean sometidos a prueba primero, y noten que después el contraste está entre primero y la palabra entonces. Es el segundo paso. Sería segundo paso. Primero, sean sometidos a prueba. Segundo, entonces, que ejerzan el diaconado. Y ese es el orden bíblico. El carácter tiene que estar de acuerdo a las normas de Dios. Solo después de que el candidato es aprobado, puede ser reconocido oficial y públicamente como diáconos. ¿Cómo podemos traer esto para la iglesia, para nosotros, en una conclusión y en una aplicación de todo esto que nosotros hemos estado examinando a lo largo de estos 5 sermones de cómo la iglesia tiene que elegir a sus oficiales? Yo creo que cuando comenzamos con la base de Hechos capítulo 6, para poner el orden bíblico de los diáconos que se van a elegir, siguiendo el modelo de Hechos 6, lo primero que lo que sucede siempre es que los ancianos ven una necesidad y proponen que hay que elegir a hombres para cubrir esa necesidad. Y eso es importante, el orden, no lo podemos dejar pasar por alto. A su vez, los requisitos que en Hechos 6 dice en el capítulo 2 y 3, versículo 2 y 3, cuando se convoca se recuerdan las características de estos hombres, se puede disponer la cantidad que se necesita según la tarea que hay que realizar. Y aunque la instalación de los 7 que se eligieron en Hechos capítulo 6, lo que se hizo de una manera pública para que la iglesia los conozca. Y eso está ahí en Hechos capítulo 6, de hecho está en el versículo 6. Se los instala de una manera oficial, de una manera pública. Pero lo que nosotros tenemos que hacer también como iglesia, no solamente la iglesia elige a esos diáconos y después se los presenta a la iglesia, y los pastores formalmente lo que hacen es encomendarlos orando a la tarea de que estos hombres van a hacer la tarea que tienen que hacer. Y eso es una parte formal que también podemos discutir cómo hacerla. Hay iglesias que no hacen este proceso, que no los traen adelante, oran, le imponen las manos, sino que directamente lo hacen en secreto. Y uno dice, está bien, otra vez, es la libertad que el Señor nos dio. No vamos a andar juzgando si fueron bíblicos o no. En estas cosas el Señor nos da la libertad, así como nosotros dijimos que hay cosas que hacemos. Inclusive, ¿cómo nos sentamos? Nos sentamos de esta manera. ¿Y por qué? La iglesia antes se sentaba en las casas en sillas. A libertad fuimos llamados. ¿Quién sos para decir cómo hay que sentarse? Eso cada iglesia dice, y si se quieren sentar en círculo, si se sienta así está bien. No está en la Escritura cómo sentarse. Y si yo creo que mi forma es la forma bíblica, lo que estás haciendo es hacer lo que Pablo estaba atacando en Gálatas. Estás imponiendo cosas que no dice la Escritura para que se hagan. Entonces, cuidado. Entonces, la idea es que lo que tenemos que saber es que se necesitan hombres, pero van a ser reconocidos por la iglesia. Estos hombres van a estar sirviendo. La iglesia necesita saber, necesita orar por ellos, necesita apoyarlos. Pero otra cosa también, yo creo que se necesitan, viendo esto, se necesita que este proceso tenga mucha oración, mucha oración. No solamente mucha oración de parte de los pastores, sino oración de parte de la iglesia.
La iglesia necesita estar pidiendo dirección para esto. No podemos venir así de golpe y decir, bueno, soñé con el hermano fulanito de tal, que era diácono. No, cualquier cosa. Hay que orar y pedirle sabiduría al Señor y ver la palabra del Señor. Y ver lo que dice el Señor. Debemos considerar otra cosa que podríamos aplicar, que debemos considerar qué importante que es la vida familiar. La vida familiar. Me contaban de unos misioneros que cuando iba el director de la misión a visitar, viajaba al país, iban a visitar la casa de los pastores y eso porque los estaban apoyando económicamente. Ellos acomodaban todas las cosas en su casa para que vean que tenían una cierta apariencia. Y el director de la misión iba a ir a comer a la casa, entonces ellos preparaban todo. A los hijos decían, vos callate, más vale que no me hagas berrinche en la como te mato. Entonces escondían todo, ¿no? Como decimos nosotros, metían abajo de la alfombra. Daban una apariencia. Y la vida familiar, mirá tu hijo, qué bien que se porta. Acá estoy yo. Sí. Y un desastre era, la familia era un desastre. Y no se pudo sostener por mucho tiempo, porque salió toda la luz. Porque inclusive la iglesia conocía cómo era ese hombre con su familia. Y miren qué importante que es la vida familiar, porque Pablo dice, Timoteo, acordate, porque si vas a nombrar a un hombre que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Y lo mismo que los diáconos. Ellos tienen que ser hombres que estén dedicados a su familia. No tampoco que se la pasen las 24 horas dentro de la iglesia, corriendo para todos lados, descuidando a su esposa y a sus hijos. No, su vida familiar es lo central. El hogar nuestro es donde nosotros ejercitamos más la tarea pastoral, hermanos. Tenemos que luchar con pecadores entre nuestros hijos. Tenemos que reprenderlos, disciplinarlos, corregirlos, amarlos, pastorearlos, leerles la palabra de Dios, orar por ellos, consolarlos, aconsejarlos. Todo lo que se hace en la iglesia se hace dentro de la casa. Por eso es importante la vida familiar y por eso es importante, y creo que lo vamos a remarcar hasta la muerte, lo importante que es la vida familiar, que no descuidemos eso que el Señor lo pone también en primer lugar. Es una condición que tanto el pastor y el diácono no pueden descuidar, una pureza matrimonial siendo ejemplo y una vida familiar. No puede ser un hombre que esté mirando a otras mujeres, que su corazón esté tras otras mujeres. Si vemos que hay un hombre así, queda descalificado totalmente. Y es importante tener esa pureza. Recordamos que la iglesia no es una bonita postal de vitrales lujosos y arquitectura deslumbrante, como les decía al principio, ¿no? La iglesia no es solamente el edificio ese donde a mí me deslumbra, sino que la iglesia es la iglesia del Dios vivo, que vive dentro de la iglesia, que se pasea en medio de su iglesia. Es la luz en un mundo oscuro. Por eso Pablo le dijo, es columna y baluarte o sostén de la verdad. Esa es la iglesia. Si la iglesia es de esa manera, es porque la iglesia tiene que mostrar al mundo cómo es el Señor. Tiene que mostrar al mundo a Cristo. Pero si cuando venimos a la iglesia se parece más al mundo que a lo que tiene que ser una embajada del reino de los cielos, entonces la gente que dice, no hay diferencia de venir acá o de irme a un boliche o de irme a otro, a juntarme con amigos que dicen palabrotas. Porque cuando me junto acá, dicen malas palabras. ¿Y cuál es la diferencia que vaya al club? Ninguna. Tenemos que ser totalmente diferentes. Y no solamente eso, sino resaltar la verdad de lo que Dios dice, el Evangelio de Cristo. Resaltar el Evangelio de Cristo. Desde sus oficiales hasta los miembros de la iglesia son llamados a ser distintos al mundo. Una vez me contaba un pastor que estaba en una asociación de pastores, no voy a decir la denominación, pero realmente, hermanos, dice que ellos tenían retiros pastorales
y era una tras otra de contar chistes con doble sentido, usar un vocabulario deshonesto, hacerse chistes entre ellos de una manera grosera. Y este hombre estaba apenado. Había salido de esa denominación, estaba con una plantación de una obra nueva, pero pensábamos juntos, ¿no? Y meditábamos en esto. Si los siervos son así, ¿cómo va a ser la iglesia? Si los pastores son así, ¿cómo va a ser la iglesia? Tenemos que ser diferentes. Si vamos a liderar la iglesia del Señor, desde sus oficiales hasta los miembros de la iglesia, somos llamados a ser distintos del mundo. Y nuestra ambición debe ser seguir el ejemplo de Cristo. Pablo lo puso así. Cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, es porque él lo podía demostrar y que vos te pares al frente de él y que veas a Cristo. ¿Cuánto de nosotros se puede decir eso? Yo pienso, ¿cuántos pueden decir eso de mí, que yo soy parecido a Cristo? Pero ese es el objetivo. Es lo que nosotros tenemos que perseguir. Ser iguales a Cristo, llamados a ser distintos, semejantes a Cristo, mantener nuestros hogares puros dentro de la corrupción moral del mundo. Y hermanos, no nos olvidemos que si vamos a elegir oficiales para la iglesia, sea ancianos o diáconos, lo que tienen que ser estos hombres, tienen que vivir una vida de santidad. Una vida de santidad. Somos llamados a ser santos. Porque lo que acá está en juego es el evangelio de Cristo y la gloria de Cristo. Lo que nosotros tenemos que pensar es que esta iglesia, el mundo tiene que hablar, esta ciudad tiene que hablar. Miren cómo se parecen a Cristo. Miren cómo se aman. Miren cómo predican el evangelio de la gracia del Señor. Miren que son distintos a nosotros. Pero eso lo tenemos que hacer. No solamente un hombre, 2 o 3, sino que esto le corresponde a toda la iglesia del Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por habernos permitido ir por esta serie de mensajes en los cuales estamos hablando de tu iglesia y de cómo tiene que ser, Señor, aquellos que están liderando tu iglesia. Pero también, Señor, nos alientas, nos animas y nos guías a que cada uno de nosotros, los hombres que están acá en este lugar, las hermanas que están en este lugar, seamos todos cada día más semejantes a ti. Que reflejemos tu gloria entre nosotros y afuera. Señor, tal vez es fácil mostrar la luz aquí adentro porque te conocemos a ti. Tenemos que hacerlo también. Pero Señor, ayúdanos a mostrar esto afuera al mundo, a levantar tu palabra, a predicar tu verdad. Que puedan otros conocerte a ti, Señor, que verdaderamente eres un Dios vivo, que va a venir no solamente a buscar a su iglesia, sino también a juzgar a este mundo. Señor, sigue derramando tu gracia sobre esta iglesia, sobre nosotros, y sigue llamando a pecadores al arrepentimiento, Señor, a que puedan creer en ti, puedan poner su fe en la obra de tu Hijo Jesús, y que siga llamando a aquellos que van a pasar de muerte a vida, Señor, conforme a tu soberana voluntad. Gracias, Señor, por tu iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.